La verdad te hace libre. La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Hoy el Señor nos habla en su palabra en San Juan capítulo 8 versículos del 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois de descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Una escena maravillosa. El Señor Jesús, como siempre, enseñando doctrina, hablando del reino de Dios a sus discípulos, a las multitudes que los seguían y por supuesto a estos personajes que hemos venido hablando, los fariseos, los saduceos, que no se acercaban al Señor para aprender de Él, sino para mirar cómo podían acusarlo, porque lo aborrecían por envidia y ya habían tomado el consejo de quitarle la vida. Y para poder ser libres se requiere unos requisitos. Y acá hay doctrina y profundidad en ello. Lo primero que el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos y a las multitudes es: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primer requisito: permanecer en la palabra del Señor Jesucristo. ¿Dónde la encontramos? Desde San Mateo hasta Apocalipsis, en los 4 evangelios y por supuesto en los 13 libros que escribió el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, los libros del apóstol Juan, Hechos de los Apóstoles, Lucas. Y podemos realmente meditar cuál es la palabra que el Señor Jesús dice acá: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vale la pena preguntarnos: ¿realmente somos discípulos del Señor Jesús? ¿Permanecemos en su palabra, en el Evangelio? Y continúa diciendo: una vez que permanezcan en la palabra del Señor Jesús, dice, y conoceréis la verdad. Para conocer la verdad, definitivamente se hace necesario escudriñar el Nuevo Testamento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, ¿quiénes? Los fariseos: linaje de Abraham somos. Claro, ellos se mofan y de alguna forma, humanamente hablando, tienen razón. Es que Abraham fue el hombre que le creyó a Dios, pero si estudiaran la vida de Abraham, encontrarían que el Padre le dijo que en él, en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque del linaje de Abraham viene la tribu de Judá, y de la tribu de Judá vino el Señor Jesús. Y en el Señor Jesús somos benditos de Dios, de cualquier tribu, lengua o nación
que hayamos creído en el Señor Jesucristo, cumpliéndose la promesa que el Padre le hizo a Abraham. Pero ellos no entendían esto, ellos se mofaban simplemente diciendo, es que yo soy hijo de tal persona, vengo de Abraham. Entonces le dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie, se les olvidó el paso por Egipto. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, ellos estaban hablando de una libertad física, de la cautividad de un pueblo, de un emperador, de un imperio. Pero el Señor Jesús les estaba hablando de la libertad espiritual, que ningún ejército del mundo podría hacer libre espiritualmente a nadie. Y la cautividad espiritual es más dura que la cautividad física. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona que empieza a fumar cigarrillo, a tomar alcohol, licor, a consumir droga y tantas otras cosas, ¿no queda esclavo de ese vicio? Claro que sí. Y esclavo espiritual. Y muchos quieren dejar la droga, dejar el cigarrillo, dejar su comportamiento, dejar el alcohol, pero no pueden porque están cautivos. Y aquí hay una palabra para cada uno de ellos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Acá hay profundidad. Está hablando de él mismo, del Señor Jesús. Y en el versículo 36 vuelve y repite, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿El Hijo de quién? El Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad nos hace libres. La verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Conoceréis a Jesús de Nazaret y seréis verdaderamente libres de toda atadura. Seréis libres espiritualmente del alcohol, de las drogas, de la ira, del robo, de la murmuración, del chisme, de la mentira. Y el Señor continúa diciéndoles, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Le hablaba a los fariseos que se acercaban no para aprender, sino para tratar de juzgarlo todo el tiempo. Y lo hacían por envidia. Por eso les da esta palabra de manera metafórica. Pero hoy nos habla directo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Hablaba del Padre Celestial. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Más adelante les dice, vuestro padre es el diablo porque es homicida y ustedes me quieren matar. Procuraban matarlo y de hecho lo llevaron finalmente a la cruz y lo mataron. Pero hoy el Señor Jesucristo tiene sus brazos abiertos, llenos de amor y de misericordia, primeramente para el pueblo judío al cual bendecimos en el nombre del Señor Jesús, y después al resto de las naciones de la tierra, sin importar de dónde somos, nuestra condición social, económica, política. No, Él tiene servida la mesa para todo aquel que reconozca que es pecador y que necesita del amor de Dios expresado en el Señor Jesucristo. Bueno, que el Padre Celestial le continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Si este mensaje ha sido de bendición, lo invito para que lo comparta, para que se suscriba al canal, para que des like. Y de esta forma estará siendo también un instrumento de Dios. Que tenga un excelente y bendecido día en el nombre del Señor Jesús.